Bueno, hemos retomado el contacto con Antonio Aracre, a quien le estábamos preguntando si del plan llegar, estamos ahora en fase del plan aguantar. Y Antonio nos decía que el gobierno está echando mano a todos los recursos que tiene, que la verdad que no son muchos para tratar de que esto no se desmadre definitivamente. A ver si hemos recuperado bien el contacto con Antonio. Te escuchamos, Antonio. A ver si se escucha ahí, Pepe. Muchísimo mejor. Bueno, claro, lo que te estaba diciendo es que el gobierno está haciendo fuertes intervenciones desde el Banco Central para tratar de mantener los tipos de cambio financieros sin que se escapen demasiado. Y la pregunta que cabe hacerse es si es un buen uso los escasísimos dólares que tiene el Banco Central hoy o no. ¿Y por qué te hago esta pregunta, Pepe? Porque acaba de salir en el día de ayer el dato de la producción industrial actualizado el mes de junio. La producción industrial cayó casi un 3% en el último año y cuando mirás la producción de alimentos y bebidas, cayó casi el doble de eso, cayó un 4,5%. Alimentos y bebidas, cuando cae la producción, como es una producción bastante en línea con el consumo, no hay tanto stock, te está hablando de una depresión y de una recesión importante en un segmento industrial que está como muy sostenido por el consumo de los sectores más populares. Entonces, de lo que hablamos es de que estamos llegando a las elecciones no solamente con reservas muy bajas, con importaciones casi nulas, con una industria que cae en el último año 2,5% y que en particular cuando esa industria la miramos en relación a los alimentos y bebidas, cae por encima del 4%. En esa situación estamos llegando a votar este domingo. Antonio, están así como estás mencionando, que hay otros datos que también apuntalan lo que estabas muy bien explicando. Ayer hablábamos con Marcelo Elizondo y nos decía que las empresas, ante las dificultades que tienen para importar y por lo tanto para producir, hasta se están comiendo sus propios stocks. Están quedándose sin mercadería, están quedándose sin elementos básicos como para poder producir. Y la incógnita en eso, Pepe, es qué economía nos espera de agosto a octubre, porque ahí viene el segundo aguantar, que ya no es solamente de la política, sino es que de las empresas y de las industrias que están prácticamente agotadas, esperando las elecciones de las PASO para poder dar un paso adelante, pero sin demasiadas expectativas porque los dólares no aparecen en las importaciones y aquellos que pueden, porque sus mercados se los permiten, intentan importar al dólar contado con liqui y en base a eso poder seguir operando. Pero hay muchas industrias sumamente reguladas, sobre todo las críticas como son alimentos y medicamentos, que no pueden optar por esos mercados y por eso es que hay tanta faltante de insumos, sobre todo en las áreas quirúrgicas, y hay tantas quejas de hospitales y médicos al respecto. Antonio, creo que esto te lo he preguntado más de una vez, seguramente me lo has explicado más de una vez, pero tengo que volver a preguntarte. Lo dijiste que el gobierno está rascando mal el fondo de la olla, utilizando todos los recursos que le quedan, pero las reservas son negativas. ¿De dónde salen los dólares que está volcando? Es una pregunta clave porque nos lleva a la delicada cuestión del uso o no uso de los encajes, Pepe. Ahí te diría, para no llevar más temor del necesario, te diría que es verdad que en algún momento se puede utilizar alguna cuestión del encaje, pero tenemos que pensar también que los depósitos en dólares en más de un 60% corresponden a organismos públicos del propio Estado. Por lo tanto, como los encajes respaldan casi en un 100% los depósitos en dólares y un 60% corresponden a organismos públicos, el 40% de los depósitos en dólares en manos privadas realmente no corren riesgo de que estén siendo utilizados o mal utilizados por el gobierno, por el Estado, por el Banco Central. Pero si se están usando los fondos de organismos públicos, y vos me contarás eventualmente cuáles se usan, esos ingresos no vuelven.
Bueno, no son ingresos, en realidad son tenencias en dólares que en el momento en que se empiecen a recomponer las reservas, volverán a reconstituirse esos encajes. Habrá que esperar algún tiempo porque el segundo semestre no suele ser un periodo en el cual el Banco Central esté en capacidad de recomponer reservas, sino todo lo contrario. Bueno, te adelantaste a mi siguiente pregunta, ¿no? Ok, cuando esos ingresos vuelvan, entonces eventualmente se le podrá recomponer. ¿Cuándo vuelven esos ingresos? Y habrá que esperar a marzo, abril del año que viene, cuando se empiece con la cosecha, sobre todo la cosecha gruesa. Algo puede entrar del trigo y la cebada en enero, pero el ingreso fuerte de dólares en la Argentina es entre abril y agosto del año que viene con la cosecha gruesa. Antonio, vos mencionaste, bueno, quedan pocos días para las PASO, pero después mencionaste un periodo que va a ser muy crítico de cara a las elecciones generales, especialmente cargado con la expectativa que dejen estas elecciones PASO. Pero después hay un periodo hasta fin de año para que una nueva administración, sea del color político que sea, asuma. ¿Cómo nos vamos a mover en ese ámbito, en ese terreno, tanto tiempo? Y ahí cabe pensar en dos escenarios. Si algún candidato logra ganar en primera vuelta en octubre, las definiciones van a llegar solas y antes. Si hay un balotaje y hay que esperar a noviembre, y va a ser pero una agonía difícil porque son partidos antagónicos, ideologías contrapuestas, medidas económicas que probablemente no tengan mucha sintonía la una con la otra y eso va a repercutir en un mercado muy inquieto, sobre Bueno, todo en el tipo de cambio. y mientras tanto, todos los ciudadanos corriendo contra la inflación, porque en todo este periodo hay que agregarle la incertidumbre, más seguramente la devaluación, el peso que se va a seguir licuando y un largo etcétera, y eso va a precios. ¿Imaginás más o menos pronto una inflación de 2 dígitos en el mes? Julio se habla de entre el 7 y el 7,5%. Agosto nadie cree que pueda estar por debajo del 8%. Y con un tipo de cambio, como estamos viendo, prácticamente sin techo, no parece difícil llegar a los 2 dígitos de acá a octubre de año. Bien, perfecto, Antonio. Bueno, te despido con una actualización del precio del dólar, que en este caso ha sido a la baja. El dólar libre Dame una está... buena noticia, Pepe, por favor. Ponele, 603. No es precisamente Bueno, para descorchar champán cristal, ¿no? 600, al menos no siguió subiendo. Al menos no siguió subiendo. algo es algo. Tener en el freezer o bien frío ahí el cristal, en todo caso. 603 pesos, 603 pesos el dólar libre, 296 el Banco Nación, 592 el dólar turista, 599,70 contado con liqui, 543,52 el dólar MEP y 1897 el riesgo país. ¿Te llama la atención que haya bajado un poco de los 2000 puntos básicos el riesgo país en este marco? 1897 está ahora. No, el riesgo país es un cálculo casi matemático que surge en función de la cotización de los bonos. Sabés que los bonos, por una especulación del mercado de un cambio de signo político, han estado aumentando en los últimos 4 o 5 meses y ese aumento en los bonos, en la paridad de los bonos, es lo que te da la baja exactamente proporcional en el riesgo país. Antonio, gracias por el tiempo. Un abrazo, nos vemos la semana que viene y voten bien. Hasta luego, hasta luego. Quedaba la actualización en el momento que despedíamos a Antonio. Vamos a repetirla. 603 en estos momentos el dólar libre. 603 pesos. Y lo otro que se está acelerando también es la devaluación del oficial, que está en 296. En el curso de la tarde vamos a hablar con expertos también de este fenómeno. Seguimos.